Como hacemos cada domingo, quisiera entregarles a ustedes una enseñanza de la palabra de Dios para beneficio de todos nosotros. Necesitamos estar unidos y también estar alimentándonos de la palabra de Dios. Así que en este momento quisiera aprovechar para leer un salmo que es muy conocido y un salmo muy especial. El Salmo 90. Usted recordará algunas palabras, quizá algunos no lo recuerdan, pero hay unas exhortaciones maravillosas allí en el Salmo 90. Y este es un salmo especial por algunas razones. En primer lugar, porque es el más antiguo de todos, de los 150 del Salterio, es el más antiguo de todos los salmos. En segundo lugar, porque lo escribió Moisés. Ustedes saben que generalmente los salmos los escribe David, pero este es un salmo de Moisés. Además, esta es una oración que hace él, y es muy interesante estudiar lo que dice. Lo que estamos viviendo en el día de hoy me hizo pensar en este salmo, me hizo pensar en sus palabras. Entonces, hace un par de días que estoy estudiando esto y es maravilloso. Cada vez le saco más provecho para mi vida y también para compartir con ustedes. Nuestros días son muy especiales y aquí yo quiero leer un versículo que lo quiero conectar con lo que hoy estamos viviendo. Salmo 90, 12 dice así: Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué interesante lo que dice acá. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Se dio cuenta que estamos viviendo días especiales, diferentes a los que estábamos viviendo antes. Hay un gran cambio, han cambiado nuestros días. Como alguien dijo, quizá acertadamente, dice que claro, ahora podemos tener plata, pero no podemos usarla porque no podemos salir. Tenemos un auto, pero no lo usamos, está más estacionado que en la calle. Y tenemos quizá ropa de marca, ropa buena, pero andamos en pijama y en ropa cómoda. Y cosas así que han cambiado las cosas. Aún nosotros tenemos edificios y lugares para reunirnos. Sin embargo, nos estamos reuniendo a través de este medio. Realmente hay cosas que han cambiado, ¿verdad? Por supuesto que sí. Entonces yo pensaba en este salmo y pensaba en nuestros días. ¿Cuántas lecciones tenemos que aprender a través de estos cambios? Son días especiales y Dios quiere darnos sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El hombre aprendió muchísimas cosas. Aprendió a contar cosas, como por ejemplo las distancias. El hombre puede saber en el día de hoy la distancia que hay de la Tierra a la Luna, o de un planeta al otro, o cuál es la estrella más cercana, qué distancia está. Y aún pueden cuantificar ciertas cosas. Se puede cuantificar la salud, la economía. Podemos nosotros estudiar sobre ciencia y vamos a entender muchas cosas que antes no entendíamos, porque el hombre sabe contar la energía, la temperatura, el consumo, las calorías y aún el dinero, ¿verdad? Muchas cosas, pero yo creo que a veces nosotros no sabemos contar nuestros días con sabiduría. Y esto es justamente lo que dice Moisés en este salmo, que Dios nos tiene que dar sabiduría, enseñarnos a nosotros a contar nuestros días. Así que yo quisiera aprovechar el tiempo en este momento y mostrarle tres cosas que saco de este salmo para nuestra vida. Son tres puntos donde traerán sabiduría a nuestro corazón para nuestros días.
Se los digo de entrada nomás y después los vamos a ver específicamente, pero 3 puntos que quiero compartirle de este salmo. Usted necesita, número 1, apoyarse en la persona de Dios. Número 2, usted necesita apoyarse en la palabra de Dios. Y número 3, usted necesita estar en dependencia de Dios, especialmente en el plan de Dios. En el plan de Dios. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Entonces vamos a ver algunas cosas que salen aquí que yo quiero compartir con ustedes. La primera, la persona de Dios. Observe el versículo 1 y 2. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y nos detenemos aquí, y aquí está el primer punto. Nosotros tenemos que descansar, tenemos que mirar la persona de Dios. Se dio cuenta aquí que Moisés, él tuvo la mejor educación que él podía haber tenido en su tiempo. La Universidad de Egipto. Él estudió allí durante muchos años y siendo jovencito, él estuvo allí estudiando en la mejor cultura que había en ese momento. Sin embargo, lo que él más aprendió, o cuando él más aprendió, fue cuando caminó con Dios, después que salió de Egipto. Y en esta oración, él hace un resumen de las cosas que aprendió y que más valor le ha dado. Usted se va a dar cuenta que aquí que Moisés reconoce aquí la grandeza del Dios eterno y poderoso, en el cual él confiaba, la persona de Dios. Está diciendo en este salmo, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo. Está diciendo que Él ha sido un albergue seguro para la vida, para la de Él y para la de todo el pueblo. Dice que Él ha sido su refugio. Moisés se refugió en la persona de Dios, en los momentos de angustia, de peligro y de los sufrimientos. Él sabía en quién se estaba apoyando. Él conocía quién era la persona de Dios. ¿Por qué Moisés puede afirmar esto? Que él puede estar confiado. Señor, tú nos has sido refugio, y dice, de generación en generación. Desde el tiempo de Abraham, cuando comenzó el pueblo de Israel, dice que todas las generaciones descansaron en el refugio eterno que es Dios. Así que, ¿por qué él puede afirmar estas cosas? ¿Por qué él está tan seguro de lo que está diciendo? Porque conocía quién es Dios. Él conocía quién es Dios. Observe cómo lo llama él. Le dice Señor. Dice, Señor, tú nos has sido refugio. ¿Qué significa Señor? Bueno, en hebreo es Adonai, Adonai. ¿Y qué significa eso? Significa amo, dueño, soberano, que gobierna. Es decir, que Él está sobre todos los asuntos del hombre. Así que Él gobierna. Y cuando Moisés se dirigía a su Señor, Él sabía que estaba en control de todo lo que estaba pasando. Señor está en todos los asuntos, desde el más grande hasta el más pequeño. Y Él descansaba, dice, nosotros podemos refugiarnos y tú eres nuestro escudo y en ti confiamos, Señor. Qué maravilloso es pensar que Moisés confiaba en el Dios maravilloso que tenía desde su juventud. Versículo 2 dice, antes de que todo fuera creado, antes de que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo. A veces no entendemos lo que dicen las palabras,
¿Qué significa siglo? ¿Qué significa siglo? En hebreo es olam, olam, y significa tiempo eterno. Dice que Dios es desde el siglo y hasta el siglo. Está hablando del tiempo eterno y también es un nombre de Dios. El olam, el eterno, está diciendo. Así que Moisés sabía quién era Dios y está diciendo que él puso su confianza y su fortaleza en Adonai y en Olam. ¿Okay? A veces se confunde uno con las palabras. Entonces, Adonai y Olam, el soberano y el eterno. Y cuando nosotros pensamos en quién podemos poner nuestra confianza, es maravilloso saber que Él es soberano y es eterno. Ahora la pregunta es, en estos días que hay tanta incertidumbre, ¿en quién estamos confiando nosotros? Muchas veces pensamos que por asistir a una iglesia o porque nosotros conocemos a personas o porque nosotros nos llamamos cristianos, eso es suficiente. No, mi hermano, nosotros tenemos que confiar en la persona de Dios. Moisés sabía quién era Dios. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿a dónde está puesta mi confianza en estos días? ¿Es en la persona de Dios? ¿Usted sabe quién es Él? A veces nosotros podemos conocer a Cristo como Salvador, pero nunca hemos profundizado quién es Dios. Entonces, Moisés nos desafía y nos dice, Él está dispuesto y está listo para todos los que llegan a Él, está dispuesto a ser su fortaleza, a ser su protección. Es interesante que cuando usted aprende esto, usted va a vivir confiado. En estos días de incertidumbre, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así que, qué importante que es que usted sepa quién es Dios, la persona de Dios. Muchas veces nosotros no confiamos porque no conocemos en quién confiamos. No es confiar en el pastor, no es confiar en el hermano, no es confiar en alguien que sabe de la Biblia, en un teólogo. Yo necesito confiar en la persona de Dios. Esa es la clave de nuestra confianza. Cuando yo sé que Él es todopoderoso, cuando yo sé que Él es eterno, ¿en quién mayor puedo confiar que en la persona de Dios? Eso es lo que me da la seguridad, como dice Moisés aquí. Señor, hemos confiado de generación en generación. Segundo punto, la palabra de Dios. Necesito apoyarme sobre la persona de Dios, pero también sobre la palabra de Dios. Y ahora, fíjese usted lo que dice el versículo 14 y 15. Dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vivimos el mal. Este es el próximo punto que me gustaría observar con usted. Necesito apoyarme en la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel anduvo en el desierto durante 40 años, el maná mantuvo la vida del pueblo de Israel. Entonces cada mañana Dios lo hacía descender y caía como un rocío sobre la grama, donde ellos lo recogían y todos ellos tenían una medida que satisfacía el hambre de cada uno de ellos. A través de 40 años el Señor proveyó el maná para sostener la vida de su pueblo. El versículo 14 dice, de mañana sácianos de tu misericordia. El maná descendía, ellos lo tomaban y ese día ellos estaban satisfechos. En el medio del desierto, donde no crecía nada, donde no había alimento, ni había ningún negocio para comprar, el Señor proveía
el maná del cielo. Esto nos está hablando a nosotros de la palabra de Dios, de alimentarnos de la palabra de Dios. Cuando comenzamos el día con el Señor, en la mañana, cuando comenzamos con el Señor y nos alimentamos de la palabra de Dios, caminaremos gozosos, como dice el versículo. Aún en el medio del desierto de este mundo, tendremos el alimento espiritual para nuestras almas. El alimento de la palabra de Dios nos permite andar por este mundo y ser peregrinos, fieles y sabios. Podemos hacerlo alimentándonos de la palabra de Dios. Creo que la incertidumbre de muchos creyentes en este tiempo, porque yo he visto algunos creyentes preocupados, otros muy preocupados, y algunos hasta los he visto en pánico. Mi hermano, usted tiene el primer punto para apoyarse en la persona de Dios. Acuérdese quién es Él, quién es su persona. Usted puede estar confiado, Él es digno de toda confianza. En segundo lugar, usted tiene que apoyarse en la palabra de Dios. Cada día tiene que estar alimentando su vida. Pero muchas veces creo que esta es la causa de por qué muchos creyentes están preocupados y están viendo lo que pasa en este mundo en vez de fijarse en la palabra de Dios. En vez de comenzar la mañana con la palabra de Dios, muchas veces comienzan con las noticias, las estadísticas y lo que pasó con el coronavirus. Hermano, vaya a la palabra de Dios antes que cualquier otra cosa, porque usted necesita saciarse de la palabra de Dios. Usted necesita alimentar su alma. Punto número 3. Necesitamos descansar en el plan de Dios. Mire lo que dice el versículo 17. Versículo 17. Dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Ahora, pensemos así. Como la vida es breve, Moisés oró, enséñanos a vivir sabiamente. ¿Se acuerda del primer punto? Enséñanos a vivir sabiamente, apoyados en Dios. Como la vida es difícil, Moisés oró, sácianos con tu palabra. Necesitamos, en medio del desierto, la palabra de Dios. Pero, ¿por qué Moisés termina orando? La obra de nuestras manos confirma. Y es interesante pensar en eso. Una posible respuesta es la que pienso, que su trabajo muchas veces parecía inútil. No fue fácil la vida para Moisés, guiando un pueblo duro de cerviz. Y yo creo que muchas veces él tenía sus dudas y claudicaba cuando él estaba haciendo su trabajo y decía, oh Señor, yo no sé si vale la pena hacer esto, porque se rebelan, no hacen caso, murmuran. Y sabe, creo que él estaba pidiendo una confirmación a Dios de lo que él estaba haciendo. Así que parecía como que era un poco inútil. Y él oró 2 veces por esto. Así que miren las dudas que él tenía. Ahora, quiero decirle así, si es esta la razón. Esta sensación existe en todos aquellos que servimos a Dios. Nos preguntamos muchas veces, ¿valdrá la pena lo que estoy haciendo? Yo le voy a dar la respuesta, sí vale la pena. Definitivamente vale la pena. El apóstol Pablo le respondió a Moisés, claro, muchos siglos después, pero dice en 1 Corintios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Maravilloso, ¿verdad? La Biblia preguntando, la Biblia respondiendo. Vale la pena. Querido hermano, quiero animarle.
animarle a que usted siga adelante. No importa si ahora usted ve los frutos. Moisés tuvo la respuesta de Dios. Él llegó hasta la tierra prometida, hasta el borde, hasta la frontera, pero vio la tierra prometida y sabía que había un hombre detrás de él que los iba a introducir a la tierra prometida y le dio gracias a Dios. Y en algún momento, aunque no sea ahora, Dios va a confirmar lo que usted haga para la gloria de Dios. No importa cuál es su trabajo, si es pequeño o grande. No importa qué tipo de trabajo. No necesariamente tiene que estar detrás de un púlpito. No, eso es para algunas personas, pero para la mayoría hay muchos ministerios. Lo que usted haga es importante y vale la pena. La palabra de Dios dice que sí, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios tiene un plan y un propósito para su vida. Haga la obra de Dios donde le puso. Siga insistiendo, siga orando, siga trabajando. Y si usted no tiene un ministerio, pídale un ministerio al Señor. Y si usted cree que su ministerio es muy pequeño, siga adelante. Dios lo va a poner en un ministerio más grande, pero lo que usted está haciendo ahora, eso va a tener su recompensa. Ahora, más tarde, después o en algún momento. Moisés oraba y decía, Señor, la obra de nuestras manos confirma. Y Dios la confirmó. Yo le puedo asegurar que la palabra no vuelve vacía. Le puedo asegurar que su trabajo en el Señor no es en vano. Y esto es la oración que hacía Moisés al Señor. La obra de nuestras manos confirma. Quiero terminar con una ilustración de algo que me pasó esta semana. Yo vi que alguien me escribió en Facebook y fui a averiguar quién era. Era una mujer que conocí de joven yo, joven ella, y era de mi iglesia natal en Buenos Aires. Liliana es su nombre. Y después de mucho tiempo nos hemos comunicado. Entonces, lo interesante que me dice, ¿sabes? Yo quiero estar tranquila en mi corazón, quiero agradecer lo que un día hiciste por mí. Y yo me sorprendí muchísimo. Dice, cuando yo me convertí, apenas me convertí, comencé a estudiar la palabra, pero tú estabas dando unos estudios en la iglesia y yo recién estaba comenzando. Dice, bueno, esos estudios no me olvido más en mi vida. Sirvieron para mi crecimiento espiritual. Ella se casó con un joven de la iglesia y fueron a servir al Señor. Hoy están sirviendo al Señor en el sur de Argentina. Son misioneros y están haciendo una obra para el Señor allí. ¿Sabe cuándo fue que ella recibió esos estudios bíblicos? Hace 45 años, en el año 75, 1975. Todavía se acuerda y le han servido. Señor, la obra de nuestras manos confirma. Eso es la fidelidad de Dios. Yo quedé asombrado y yo quedé animado de saber que el Señor estaba confirmando lo que uno puede hacer, que muchas veces nosotros nos olvidamos, pero el Señor dice, yo no me olvido, yo voy a hacer el trabajo. ¿Qué estás haciendo, mi hermano? ¿Estás invitando personas? ¿Estás limpiando la iglesia? ¿Estás haciendo algo que te parece que es poco? No importa, lo que estás haciendo es el plan de Dios para tu vida. Y Él tiene propósito. Y vas a ver con el tiempo que eso tiene un fruto. Quiero animarte en esta noche. Y si tú no conoces a Cristo, tú no sabes lo que te estás perdiendo. Tú necesitas conocerlo. Sabes, a través de la palabra de Dios tú puedes conocer a Cristo. Tienes que presentarle tu corazón, pedirle perdón por tus pecados y recibirlo como Salvador. Yo quisiera en esta noche despedirme de todos ustedes con el ánimo de que ustedes sigan luchando. Vale la pena, hermano. La obra del Señor no es en vano. Vamos a orar en este momento.
Señor, te damos gracias por este salmo precioso. Gracias, Señor, porque queremos confiar en tu persona. Tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno. Y gracias, Señor, porque en ti confiamos. También queremos, Señor, que la palabra sea aquel timón de nuestro barco, Señor, que nos dirija en tu voluntad. Gracias por la palabra. Queremos que tú nos satisfagas cada mañana con ella para guiar nuestro día. Y también te damos gracias por el plan que tú tienes para nosotros. Estamos maravillados de cómo tú lo haces, Señor, pero nos ponemos en tus manos y queremos pedirte que nos utilices para tu gloria. Te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por escuchar, por ver, y gracias por saber de que estamos conectados. Agradecemos a todos ustedes y especialmente por la palabra de Dios en nuestra vida. Que Dios les bendiga y nos vemos muy pronto. Amén.